Vamos a ver este video sobre evangelismo publicado por el entrenamiento de Ministerio de Evangelismo de la Southeastern California Conference. Vamos a ver este video presentado por el pastor Rascón. Ok, vamos a pausarlo. Este es el curso de Evangelismo 1 preparado por el pastor Rascón. Y Rascón, vamos a verlo y esta presentación sobre evangelismo en la conferencia de Southeastern California. Saludos y bendiciones. Aquí quien les habla, Joalmo Sarabia, vicepresidente de la Conferencia del Sureste de California para Ministerios Hispanos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestra librería digital, donde usted encontrará recursos que estarán a su disposición para enriquecer su ministerio. La capacitación de oficiales de iglesia es de vital importancia para nosotros, como lo es también para usted. Es por eso que a continuación dejo el tiempo para el siguiente seminario de capacitación versión 2023. Qué lindo tenerles en nuestro segmento de evangelismo y avance personal en Southeastern California Conference Hispanic Evangelism en nuestro entrenamiento del año 2023. En los próximos minutos, usted, juntamente con su servidor, vamos a crecer en el concepto del discipulado bíblico, la movilización de miembros de iglesia, cómo conseguir interesados, y por último, el arte de tomar decisiones. Discipulado bíblico es un tema que hemos tratado por años en Southeastern California Conference. Es parte del desarrollo de nuestra iglesia en este segmento del sur de los Estados Unidos. Aquí, en nuestros condados, nosotros hemos aprendido a realizar la misión. A través del tiempo hemos creído que el método lineal ha sido el mejor sistema, el más cómodo y el más práctico para nosotros como iglesia y como pastores. Preparación, campaña, bautismo. Un programa lineal donde hay un inicio y hay un final. Pero sin embargo, cuando analizamos la Biblia más cerca a lo que el Señor nos enseña, concordarán conmigo que el diseño divino que vamos a aprender en esta tarde y que el pastor Joalmo Sarabia en su libro Permanecer en Cristo nos desafía a que exploremos nuevos horizontes de la misiología en pleno siglo XXI. Déjeme decirle que si usted no tiene este libro del pastor Sarabia, yo se lo recomiendo. Este es un libro, uno de los mejores que yo he leído. Me atrevo a decir, el mejor libro que he leído en misiología en los últimos años de mi vida. Si tú tienes este libro en tu mano, no lo menosprecies. Es cierto, son 96 páginas, pero créeme que el poder de Dios se mueve grandemente a través del pastor Sarabia y lo que él te va a compartir y el que podamos entender la misión
que Dios nos ha designado como iglesia va a traer frutos para la honra y gloria de nuestro Dios. La misión es cíclica, dice el pastor Sarabia. Con él y con un grupo de pastores aquí mismo en nuestra conferencia, presentamos varias veces ideas diferentes sobre lo que él edificó. Y el resultado de lo que estuvimos analizando es lo que usted va a observar a través de este círculo donde se encuentran 5 elementos importantes. Número 1, la misión. La misión de Dios comienza en un discipular. Y en ese discipulado, Él capacita. Y en esa capacitación, el Señor te empodera. Y cuando Él te empodera, te moviliza a la acción para que se logre la multiplicación bajo el poder de Dios. Misión de Dios. La obra se inicia en el Padre mismo. Lógicamente, al comienzo, contempla por unos momentos, trata de ver, trata de imaginar a Jesús de Nazaret, el que fue encarnado, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el cual dice la sierva de Dios en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 90, tuvo muchos oyentes, mas muy pocos discípulos. Todo inicio comienza así. En el discipulado se edifica, se suma para terminar multiplicando. Así que la misión comienza en el Padre y el Padre se la entrega al Hijo. El Hijo se la entrega a la Iglesia y la Iglesia es empoderada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir la comisión de Cristo tal como lo enseña nuestro Señor y Salvador en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si nosotros queremos ver a Cristo venir en gloria, tenemos que predicar el Evangelio. Y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo la misión de Dios. Así lo contemplamos. Cuando Cristo asciende a los cielos, Él promete empoderar a sus discípulos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, verso 2 y verso 7. Analiza conmigo el testimonio de Lucas. Dice Lucas, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Pero también agrega, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Para poder entender esto, tenemos que entender el contexto en que se dice. Antes de pasar a ese contexto, déjame leerte una cita que nos da el pastor Sarabia en su libro Permanecer en Cristo, en la página 37, que es una gran realidad. Ignorar este elemento si estamos en esta clase de misión, si nosotros estamos hablando del discipulado cristiano, tenemos que entender que el crecimiento de la iglesia es el trabajo de Dios, pero siempre Dios responsabiliza a sus discípulos para formar otros discípulos. Así que la responsabilidad de hacer discípulos, esa responsabilidad siempre va a ser nuestra. Piensa por un momento. Te dije que vamos a entrar al contexto de la misión. Hechos 1. 120 hermanos reunidos en el aposento alto. Estaban allí porque Cristo les prometió que los iba a empoderar. Recibiréis poder en el Espíritu Santo. El capítulo 2 de Hechos nos habla exactamente de ese empoderamiento que el Señor realizó a través del Espíritu Santo en esa ocasión del Pentecostés. 120 personas, discípulos de Cristo, inician el proceso del discipulado cristiano en el libro de los Hechos. A finales del siglo I, la Biblia nos dice que había cientos de miles. Solamente piensa, después del empoderamiento que el Señor da, vas a descubrir que Pedro
junto con los apóstoles que le rodeaban, pudieron bautizar en una campaña evangelística 5,000 y en otra 3,000, ya eran 8,000. Así que cuando los estudiosos en las Escrituras nos dicen que a finales del siglo I habían cientos de miles bajo la obra que Dios estaba haciendo en su iglesia a través del discipulado, es creíble. A mitad del siglo III, más o menos por allí del 250 antes de Cristo, se dice que el 40% del Imperio Romano, millones de gentes, 40%, imagínate, de todo el Imperio Romano, habían sido tocados por el discipulado cristiano. La misión de Cristo, la misión de Dios, la misión del Espíritu Santo se cumplía en su iglesia. Porque cuando nosotros contemplamos el concepto de Missio Dei, tal como el pastor Sarabia, el doctor Sarabia lo indica en su libro, en la página 20, cuando nos habla del concepto de Missio Dei, él nos explica que toda la deidad estaba involucrada en esa misión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que hay un antes y hay un después en Mateo 28. Hay un antes donde Dios se introduce en el mundo y entonces inicia la misión. Hay un después donde el Señor está comprometido con su iglesia para llevarnos con Él, porque el plan de la misión de Dios es salvar al mundo. Piensa por un momento en el recorrido de la historia cristiana lo que ocurrió. Pensemos en Ambrosio, en el año 370 después de Cristo, este tremendo pilar de la iglesia, un padre muy consagrado, se le conoce uno de los pilares del desarrollo eclesiástico y misiológico de la iglesia. Él da testimonio que entre los siglos III al IV existía discipulado en grupos pequeños. De ahí surgió lo que hoy conocemos como el monasticismo primitivo. ¿Qué es el monasticismo primitivo? Es precisamente la misión de Cristo en un discipulado de grupos pequeños, donde hay discipulado, hay capacitación, hay empoderamiento, hay también movilización para terminar en multiplicación. Déjame decirte que la historia narra que los líderes de la iglesia de ese entonces no estaban de acuerdo con esta clase de testificación. Sin embargo, lo que sembró Ambrosio en sus discípulos dio frutos. No hubo un poder más poderoso en ese entonces, en esa generación, que lo que Ambrosio hizo con el discipulado, que donde surge el boom del concepto del monasticismo primitivo. Porque hubo un boom, porque resulta que el desarrollo de los discípulos siempre en el Espíritu Santo van a generar no solamente adición al discipulado, sino multiplicación en el discipulado de Cristo. Siempre habrá un boom, una explosión. Así lo voy a denominar para el desarrollo, para el crecimiento, para la efectividad de atraer a los pies gente linda por las cuales Cristo murió. Así que discipular, capacitar, empoderar, movilizar y multiplicar. Ese es el ciclo del discipulado. Eso es lo que tendremos que utilizar si queremos nosotros ser partícipes del boom. Si queremos ver diferencia de desarrollo y crecimiento en nuestra iglesia, va a haber una nueva cultura. Dejaremos la cultura lineal y con la ayuda de Dios entraremos a este ciclo de discipulado que tiene en el pasado efectividad y en el presente volverá a tener efectividad porque Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son fieles con su misión. Si miramos la Edad Media, entre el siglo V y el siglo XV, vas a descubrir que también, como dice Orr,
en su libro de historia, A priori a la Reforma, hubieron movimientos que se movían en grupos pequeños en discipulado para cumplir la misión de Cristo. El discipulado cristiano siempre ha estado presente. En el año 1184 surge Pedro Baldo y surge el movimiento de los valdenses. En 1387 tú vas a descubrir a John Wycliffe y forma el grupo de los Lollards. Los husitas tienen su surgimiento por el discipular de un hombre llamado Juan Hus, todos ellos seguidores del maestro llamado Jesús. Todos ellos entendieron la misión del Padre. Todos ellos se involucran por el poder del Espíritu Santo. Así que estos movimientos discipularon a favor de la misión en grupos pequeños, buscando piedad y obediencia a la palabra de Dios. ¿No debiera hacer lo mismo para nosotros en este tiempo? ¿Acaso no son ideales correctos? La misión siempre te va a acercar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos quieren que tú y yo discipulemos, que nos capacitemos y capacitemos, que nos empoderemos y empoderemos, que nos movilicemos y ayudemos que otros se movilicen para que la iglesia se multiplique. Porque cuando se predique el evangelio del reino, entonces vendrá el fin. Renacimiento y reforma. Este es uno de los momentos de la historia que más me apasionan a mí en forma particular. Yo espero que tú recuerdes lo que ocurre en la reforma. El lucero de la mañana surge en Suiza con Ulrich Zwingli. En el año 1515 después de Cristo, este pensador, motivado por el poder de la palabra de Dios, decide discipular. Y tenemos entonces un movimiento que se llama el movimiento de los anabaptistas en el año 1522. ¿Qué creyeron ellos? Las enseñanzas de la palabra. ¿Por qué comenzaron a estudiar la palabra? Porque un día, Wycliffe creyó perfectamente en lo que el Señor había enseñado. Y déjame corregir, no es Wycliffe, sería Zwingli, Ulrich Zwingli. Así que eran reuniones pequeñas, eran reuniones privadas. Estas reuniones, dice el reformador, fueron como una ola de grupos de lectura de la Biblia en la ciudad de Zúrich. Discipular, capacitar, empoderar, movilizar y multiplicar es lo que se vivió a raíz del movimiento de este primer reformador que enfocó la reforma en ese momento cuando se deseaba un cambio, donde se deseaba el despertar de un acercamiento hacia Dios, un reavivamiento espiritual. Andreas Bodenstein, von Karlstadt, en el año 1516, nos da testimonio la historia que este contemporáneo de Martín Lutero, estos dos que dejaron herencia en nuestra iglesia adventista, von Karlstadt, él decía que somos salvos por la gracia, pero la obediencia a la ley de Dios es necesaria si estamos en la gracia. A diferencia de Martín Lutero, que eliminó el libro de Santiago eliminando la ley. Sin embargo, fue Karlstadt el que lo amonestó. Estos dos fueron movidos a mirar a lo que estaba ocurriendo en Suiza y el pensamiento que las indulgencias no podían salvar a nadie, porque no hay ningún mérito humano que pueda salvar al ser humano excepto los méritos de Cristo Jesús. Lo mismo ocurre con Jacobo Arminio, año 1603. No son exactamente contemporáneos de von Karlstadt o de Zwingli o de Lutero o de Calvino, pero este hombre, Jacobo Arminio, lo he incluido en nuestra plática y nuestra enseñanza de esta sección, porque, queridos, Jacobo Arminio tuvo mucho que entregar a la misión. De hecho, por Jacobo Arminio surge el concepto adventista de libre albedrío. Por el concepto de von Karlstadt
surge en nuestra iglesia el concepto de salvación por gracia, pero también obediencia a la santa ley de Dios. De Jacobo Arminio surge un movimiento que nos va a dejar huella también en la iglesia. 100 años después, 120 años después, Juan Wesley viene al escenario de la misiología. Y Juan Wesley, que aprendió las mismas enseñanzas de Arminio, entendió que solamente la Escritura debía ser obedecida y debería colocarse en el corazón del creyente. Fue Juan Wesley el que desarrolló la Iglesia Metodista. Fue Juan Wesley el que inició uno de los movimientos más excepcionales que ha tenido la historia en la Iglesia en los tiempos en que fue posterior a la Reforma. Él introdujo el concepto de discipulado. Y si tú lees el reglamento de las sociedades de bandas que él elaboró, vas a descubrir que en ese reglamento aparece ese concepto de discipulado, donde hay dinámicas de grupos pequeños donde los cristianos podían rendir cuentas unos de otros para su crecimiento y madurez espiritual. Imagínate que ese movimiento ocurriera hoy mismo en nuestra iglesia. Imagínate que tomáramos ese espíritu, el espíritu del discipulado cristiano, y comenzásemos a creer que Dios tiene una obra que hacer en nosotros y a favor de otros. Que hubiese un movimiento donde los cristianos pudieran apoyarse unos a otros con amor fraternal, donde podamos rendir cuentas unos de otros porque estamos deseosos de ver a nuestro prójimo en el reino de los cielos y porque ellos están interesados de vernos en el reino de los cielos. Créeme que habría un despertar, como lo hubo en el tiempo también de Juan Wesley. En la época más reciente, la Edad Moderna, siglos XIX y siglo XX, surge nuestra Iglesia Adventista del Séptimo Día. 50 valientes que persisten en escudriñar las Escrituras, en orar, en pedir la sabiduría de Dios. Hombres y mujeres pioneros del adventismo. Eran 50 los que después del gran chasco decidieron aferrarse al Señor. Y cada vez que hay un movimiento que se aferra a Dios, el Señor siempre va a dar luz. La Iglesia Adventista es una de las más afortunadas, porque en el concepto de la misión, nosotros tenemos suficiente luz celestial. Déjame recordarte, fue Elena G. de White, una de esas que estuvo en medio de esos 50, que perseveraron en la oración, perseveraron en el estudio de la palabra. Ella escribe: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, que se organicen en grupos pequeños para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino también por los incrédulos mismos. ¿Puedes tú recordar esta cita? Joya de los Testimonios, tomo 3, página 84. En Servicio Cristiano se repite, Obreros Evangélicos se repite. La misión es parte de nuestra iglesia. Estamos comprometidas con la misión porque llevamos el sello de Dios y del Espíritu Santo a través de nuestra historia. El doctor Sarabia nos narra acerca de este teólogo alemán Karl Hartstein, que surge a finales casi contemporáneos de Elena G. de White. Me atrevo a decir que en parte sí, porque Elena G. de White muere en 1915. Y el inicio de la vida de este teólogo alemán, Karl Hartstein, el que desarrolla el concepto teológico de la Missio Dei, un término que está en latín que significa la misión de Dios. Estos conceptos los toma el pastor Sarabia, el doctor Sarabia, y los usa con mucha efectividad en su libro Permanecer en Cristo. Vuelvo a repetirte, hazle un favor a tu vida espiritual. Hazte un favor a ti mismo, hazle un favor a tu iglesia. Sé un líder excepcional durante este año, porque detrás de estas cámaras yo espero
que todos los líderes de evangelismo, líderes de avance misionero de nuestras iglesias de la Southeastern California Conference estén tomando no solamente notas, sino que yo ruego a Dios que ya tengan en sus manos este ejemplar del librito Permanecer en Cristo. Este libro vale la pena. Yo lo tengo altamente bien subrayado. Yo creo que definitivamente este es un libro para estudiar, para aprender. Aquí hay muchos materiales para muchos sermones misioneros. Muchas veces viene la pregunta y es, ¿qué puedo hacer para poder animar a los diferentes miembros de mi iglesia para que ellos puedan entrar también y participar en la misión? Bien, aquí hay un buen material. Aquí hay material que va a animar, va a ayudar, va a sostener y que en verdad encierra conceptos que Dios inició a través de la misión cristiana. Porque dentro de la práctica del discipulado cristiano y de la misión cristiana hay un corazón que se va a llenar de paz, felicidad, sentido de propósito en la vida del creyente, afirmación de la fe en Dios y en su palabra. Así lo dice este libro. Cuando tú y yo nos relacionamos con Dios al punto que entramos en su misión, la práctica del discipulado va a llenar nuestro corazón con paz, felicidad, sentido de propósito en la vida y afirmación de la fe en Dios y su palabra. Créeme que esto vale la pena. Si muchos de los que duermen hoy a raíz del COVID hubieran sabido estas cosas, ¿cuántos de ellos hubieran ido al descanso con paz, felicidad y con sentido de propósito en la vida que vivieron? Oh querido, que este año 2023 tú y yo entremos en la misión de Dios. Porque el concepto de Missio Dei a los ojos del pastor y doctor Sarabia es que la misión de Dios llegó a ser la misión de Jesús y la misión de Jesús llegó a ser la misión de la iglesia y la iglesia llegó a ser habilitada por el Espíritu Santo para cumplir la misión. ¿Captas el punto? El doctor Sarabia tiene razón. Cuando él dio este concepto, yo comencé a escudriñar la Escritura. Y en el libro de San Juan, si tienes Biblia, yo te invito a que la uses conmigo. Libro de San Juan, en el capítulo 6, verso 45. Mira quién inicia la misión. La inició con Jesús, pero la está iniciando todavía en cada corazón hasta el día de hoy, porque el Padre es bueno, el Padre sabe amar, el Padre es fiel. Dice la palabra en el verso 44 del capítulo 6 del libro de San Juan: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrajera. El Padre está en la misión. Nadie puede venir a Cristo a menos que el Padre se involucre dentro de la misión. Y es que tú y yo estábamos exentos de esta misión porque no la habíamos entendido y probablemente la estamos entendiendo recién ahora. Gloria al nombre de Dios porque lo podemos hacer. Que nos perdone el Señor por haber ignorado la figura del Padre. ¿Qué Padre más hermoso tenemos? Es un Padre comprometido. El Padre mismo ama, dice Jesús. Pero no solamente Cristo informa sobre ese detalle. Cristo va más allá. En el verso 45 dice: todos serán enseñados por mi Padre. Así todo el que oye y aprende del Padre, ese es el que va a venir a mí. Oh Señor, comienza conmigo. ¿Te das cuenta cómo tenemos que reaprender la cultura de la misiología en nuestra iglesia adventista del séptimo día? Que Dios comience con nosotros en la Southeastern California Conference y se extienda por todo el mundo, porque es necesario que comprendamos como iglesia que la misión es de Dios. Cuando la misión de Dios llegó a Jesús, Jesús fue enseñado por el Padre. Déjame repasar contigo el texto de Juan 8:28. Tú me dirás, ¿pero cómo? Jesús es discípulo del Padre. Déjame decirte lo que él enseña. Un discípulo es aquel que es enseñado por un maestro. Cuando Cristo se sumerge en las profundidades de un mundo pecaminoso lleno de tanta tiniebla, nunca había estado el mundo más oscuro, dice el libro deseado de todas las gentes, que en el momento de la encarnación de Cristo. Y ese niño
tuvo que aprender como aprende cualquier niño. Cualquiera de nosotros cuando éramos niños tuvimos que aprender. Y cuando yo tuve que ir aprendiendo y poco a poco conociendo, en ese diario de esa relación entre el Padre y el Hijo, el Padre fue su maestro. Y Cristo da testimonio. En el verso 28 del capítulo número 8 de Juan dice, y Jesús agregó, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó. Hablo como el Padre me enseñó. ¿No es eso lo que tenemos que hacer nosotros? ¿No fue eso lo que hicieron los Lollards? ¿No fue eso lo que hicieron los valdenses? ¿No fue eso lo que hicieron todos los que han tomado la misión de Dios? Enseñados por el Padre. El Padre es el que nos enseña. Ahora entiendo el nuevo pacto. El libro de Hebreos capítulo 8 te habla del nuevo pacto. Ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán. Porque este elemento es importante. El verdadero discípulo que entra en la misión necesitará tiempo para relacionarse con Dios. Y más adelante vamos a hablar de esa relación, porque es uno de los principios que nuevamente el doctor Sarabia en este maravilloso libro Permanecer en Cristo nos enseña. Hay 4 principios para ser discípulo y uno de ellos es relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Cristo entrega la misión a la iglesia y da la comisión, vayan y prediquen el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, entonces no solamente los capacita, no solamente los empodera, sino que los moviliza a la acción. ¿En qué termina el proceso? En la multiplicación. Juan 20:22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque Dios está comprometido con su iglesia. No estamos solos en esta misión. Así que en la encarnación, recordemos, el maestro fue enseñado por el Padre, como estudiamos ya en Juan 8:28, capacitado por el Padre, como dice Juan 15:9, Juan 14:10, empoderado por el Padre, según dice Juan 17:1 al 2, y también dice Juan 5:27 y Juan 10:18, y enviado para movilizar y multiplicar, Juan 20:21. Detrás de toda esta misión está el Padre. Si tienes tiempo, en algún momento de este día que mires este video, hazte otro favor. Lee, por favor, los primeros 6 versículos, es más, hasta el 7, del libro de Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 7. ¿Cuánto nos amó el Padre? Si hay algo rescatable para esta generación, es el hecho de que nuestros hijos y nuestros nietos pueden pensar no en una misión lineal, sino una misión cíclica, donde Dios siempre ha estado involucrado. Gloria a su nombre por ello. Yo espero que el fuego del Espíritu Santo llene tu vida, tu corazón, tu pensamiento, que puedas crecer al punto de relacionarte íntimamente con ese Dios a través de la oración, a través del estudio, a través del desarrollo. Relaciónate con ese Dios, porque Él está presente, esperando relacionarse contigo. Él es el Dios, como dice el doctor Sarabia, que salió en búsqueda de Adán y Eva cuando se perdieron por causa del pecado. Y todavía sigue en búsqueda, sigue paseándose en nuestros vecindarios para salvarnos. Es que ese Dios está loco. No me malentiendas. Esta es una poesía que el doctor Sarabia colocó aquí en la página número 10. Voy a leértela. Me llamó mucho la atención esta poesía. Es un poema que tiene un trasfondo hermosísimo del cristianismo. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y como yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria,
y maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan y nuestras derrotas. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó una noche de sorpresa, cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando creíamos que ya nos había olvidado. No te voy a terminar, la poesía tiene más. Mucho que aprender de ella, tenemos un Dios que nos ama. Dentro de este concepto de misión está el concepto de movilización. ¿Te acuerdas? A ver, repasemos. Primero discipular, luego capacitar. Después de capacitar, necesitamos también ayudar a la misión en el empoderamiento del Espíritu Santo. Después de empoderar, necesitamos movilizar para luego multiplicar. Entonces, ¿cómo vamos a movilizar al discipulado? Vamos a enfocar unos minutos, es parte de mi misión en este seminario. Los principios bíblicos que tenemos que entender para poder movilizar la iglesia son 4. Y eso también es obra del doctor Sarabia. Primero, él dice que para poder realmente entrar en la misión tenemos que relacionarnos con Dios. Y estoy plenamente de acuerdo. El otro día escuchaba a un pastor que por ética, no voy a mencionar su nombre, que no cree en el concepto relación. Es más, él dice una verdad. El concepto relación sí existe en la Biblia, pero la palabra relación no existe en el contexto de la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia está llena de relación y de relaciones. Dios está relacionado en cada momento. Desde el momento en que Dios crea al hombre, Dios se relaciona con el hombre. Aun cuando peca el hombre, Dios se relaciona con el hombre. Dios amó tanto al mundo que se relacionó con el hombre a través de su Hijo. Bien, yo creo que con estos 3 conceptos es suficiente para que sepamos que la relación sí existe en la misión, que no es algo inventado para llenar simplemente una agenda. Es necesaria en la misión. Relacionarnos con Dios. Cristo lo hacía en oración y estudio de la palabra. La relación te va a guiar a un elemento importante. Es otro principio: permanecer. ¿Quieres que las almas recién bautizadas permanezcan en la iglesia? Que no se salgan por la puerta de atrás. Aquí está el secreto. Necesitan aprender a relacionarse. A veces damos estudios bíblicos para dar información, pero no enseñamos que nosotros estamos relacionados con Dios y que ellos deben relacionarse con Dios. Cuando nosotros enseñamos esto y dejamos que el Señor nos guíe en esta agenda, va a ocurrir lo que dice Juan capítulo número 15. Permaneced en mí y yo en vosotros, y entonces darán mucho fruto. ¿No es lo que enseña el Señor Jesucristo en el Evangelio? El concepto de permanencia como fruto de una relación. ¿Dónde comienza esa relación? Conociendo a Dios. Juan 17:3 lo dice claramente el Evangelio, que debemos conocer a Dios si queremos tener vida eterna. Cuando yo tengo relación con Dios, cuando yo permanezco con Dios, entonces estoy listo para participar, para compartir. Y cuando yo comparto, necesito del pneuma. 4 principios: principio de relación, principio de permanencia, principio de participación y principio del pneuma. Nota, todo gira en torno a un ciclo, y en ese ciclo el centro es Dios. Miremoslo desde otro ángulo. Tú y Dios. Tú y Dios, sí, es una relación vertical entre el cielo y la tierra. Cristo lo hacía. Pasaba noches enteras orando con su Padre, platicando con su Padre, relacionándose con su Padre. Allí aprendía las verdades de su Padre. Así pudo compartir las verdades de su Padre a sus discípulos. Pero no solamente relación, sino permanencia. Total dependencia de Dios. Nuestras iglesias necesitan hombres y mujeres relacionados con Dios
permaneciendo en Dios. También, cuando nosotros, como líderes de obra misionera, como líderes de evangelismo, como líderes de avance misionero, no importa en qué estatus estás, tal vez como líderes de grupo pequeño, cuando tú entiendes el concepto de relación y permanencia, entonces tú estás haciendo la misión de Dios, porque vas a estar ahora capacitado para participar. Pastor, no quieren participar en mi iglesia. ¿Sabes qué? Probablemente ellos necesitan relacionarse y ser invitados para permanecer en Cristo. Probablemente ellos no están convertidos. El doctor Sarabia, él mismo, hace el énfasis de que no es fácil tratar este punto. No es fácil colocar el dedo en la llaga, pero realmente nuestro discipulado adventista, solamente del año 1965 al año 2020, nosotros perdimos cerca de 15 millones. Gente linda y bonita que habían venido para estar en nuestras iglesias y las perdimos. Si ellos hubieran tenido la relación con Dios, hubieran permanecido. El doctor Sarabia tiene mucha lógica y tiene un pensamiento válido, donde nosotros como líderes de iglesia debiéramos reflexionar en ello. Así que no tomes la vara para golpear a las ovejas, pero toma la palabra para que la palabra haga la obra en el corazón de ellos. Hay que hablar de esto, hay que enseñar, hay que concientizar, más relación, más permanencia con el Señor, siempre permanencia con el Señor. Esa es la clave. Y cuando nosotros estamos relacionados y estamos siempre en permanencia con el Señor, terminamos participando porque nadie puede callar las maravillas de Dios que está haciendo en su vida. Y es eso necesario de entender que esto no puede ocurrir a menos que Dios haga la obra en el corazón nuestro. El pneuma es esencial. Así que cuando yo entro en relación con Dios y hablo con Dios, entonces Él me va a enseñar a hablar con la gente. Y cuando hablo con la gente, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo promete estar con todos aquellos que lo aman. Nosotros seremos portadores de Espíritu Santo para la vida de amigos, vecinos, de cualquier persona, aún desconocidos, que aceptan discipular con nosotros. Así que cuando analizamos materia alrededor de este hecho, encontramos citas maravillosas. Por ejemplo, nosotros creemos en la justificación por la fe, y la justificación por la fe comienza en la obra del Espíritu Santo, porque la justificación por la fe es cuando tú y yo somos humillados por Dios. Es cuando Dios abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre y hace por el hombre lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Y cuando nos acercamos, por ejemplo, a la reflexión del espíritu de profecía en el libro de los testimonios, tomo 9, página 189, si nos humillamos ante Dios y fuéramos bondadosos, corteses, tiernos, compasivos, habría 100 conversiones a la verdad, donde ahora solamente hay una. ¿Notas el punto? ¿Notas el énfasis? La movilización se podrá hacer solamente en esta atmósfera. Esta es la atmósfera natural para poder movilizar a la iglesia. Cuando estamos humillados, cuando venimos a la presencia de Dios y dejamos que Dios haga la obra en nosotros, no podremos callar. Desarrollaremos el carácter de Dios siendo bondadosos, corteses, tiernos y compasivos. Y los que no querían antes participar en la misión, ahora se involucran. Y donde no había conversiones, dice la sierva de nuestro Dios, habrán 100 conversiones donde hay ahora una. Por el otro lado, Dios también empodera. La Biblia dice que debemos conocerlo a Él, conocer su palabra, conocer su doctrina. Debemos también conocer la gente que nos rodea para amarla como Él la ama. Y el libro deseado de todas las gentes dice con claridad que cuando usted y yo amemos
a los seres humanos como Cristo los amó, entonces estaremos listos para ir al cielo. Así que la movilización requiere de la capacitación y empoderamiento. Cuando salgas, no salgas solo. El maestro lo dice con claridad en su entrenamiento. Allá en Mateo 10, los mandó de 2 en 2. Pida a Dios en oración que lo guíe a la persona que debe ser evangelizada. Así se inicia. Hay que ir por ellos. Así como Dios se sumergió en el mundo para buscarnos, nosotros tenemos que buscar a los perdidos. Y cuando encuentres a ese perdido, desarrolla con ellos amistad. No olvides ese término. ¿Sabes tú que Dios nos salva en amistad? ¿Sabes tú que Dios hizo amistad con el mundo a través de Jesucristo? Que el discipular, el capacitar, el empoderar, el movilizarnos y el multiplicar, todo se hace en amistad. Oh, Dios nos haga cada vez más capaces. ¿Cómo conseguir interesados? Este es el elemento siguiente. ¿Cómo conseguir los interesados? No salgas con el fin de cambiar a la gente. Este es un principio importantísimo. Tu actitud debe ser la correcta cuando tú sales. Cuando vas a buscar intereses, no vayas con la actitud de que tú eres superior y que tú eres alguien que no puede recibir enseñanza de ningún otro ser humano. Tienes que salir humilde. Sal con el fin de interceder por ellos, de buscarlos para que ellos también sigan a Jesús, el gran maestro. Que ellos no capten en ti que tú quieres guiarlos a un hombre para que sigan a un hombre. Yo veo triste eso cuando de repente los hermanos de iglesia, mira, ven, mi pastor predica muy bonito, yo quiero que tú lo conozcas. ¿Cómo me gustaría que los hermanos aprendiesen a decir, mira, mi pastor habla tan bonito de Jesús, describe tan precioso el ministerio del gran Salvador, que yo estoy convencido de ser cristiano porque mi verdadero pastor es Jesucristo? Vayamos con la actitud correcta. El otro principio de oro que tenemos que recordar es que para cambiar vidas, Dios usa a los amigos. Cristo es nuestro amigo. ¿Sabías tú eso? Es nuestro hermano. ¿Sabías tú eso? Él se interesa en nosotros, nos conoce por nombre. Dios usó a mi amigo Jesucristo para salvarte a ti, salvarme a mí y para salvar a nuestras comunidades. Así que debes de ser un instrumento de amor. Ese es el método de Cristo. Hazles bien, muéstrales simpatía, atiende sus necesidades, gana su confianza. Abre puertas generando confianza, ayudando a sus necesidades, interesándote en lo que les gusta. Ofréceles una sonrisa muy importante. ¿Cómo se nos olvida sonreír? Trátalas por su nombre. Participa con ellos en la adversidad. Escúchales y sé un oidor de ellos en sus problemas, en sus necesidades. Toma la iniciativa. No me saludó, pues no quiere que yo me acerque a él. No, toma la iniciativa. Acércate. Puede ser que ese día sea el día de su salvación. Ora por y con esa persona. Así que ve ahora en una jornada de amor. Así lo hacía el maestro. Él enseñaba, en esto conocerán todos que serán mis discípulos si estuviesen en amor los unos con los otros. Así que Cristo aprendió a compartir tiempo con las personas. Y cuando se ausentaban, las buscaba. Eres el buen pastor que buscó la oveja perdida. Era prudente y discreto al andar. Él guiaba a las personas para estudiar y orar. Era positivo, lleno de esperanza al andar. Por eso las gentes lo buscaban. En ese cuadro surgió el discipulado. De paso, tenemos un lema en la Southeastern California Conference que es el mismo lema de la North American Division. Y es multiplicando esperanza. El círculo donde se mueve el ciclo del discipulado cristiano está lleno de esperanza. Actúa con fe y con confianza, recordando la promesa de Dios. Dios acepta el servicio, es la promesa,
que se hace de todo corazón y Él va a suplir todas nuestras deficiencias. Un elemento importante en esto, que tu enseñanza sea congruente con tus hechos. Solo el método de Cristo, recuerda, será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces les decía: sé mi discípulo, sígueme. Haz discípulos para Cristo. Recuerda, los discípulos no son para que te sigan a ti. Nosotros existimos porque tenemos un maestro que se llama Jesucristo. Todos debemos seguir a Jesús. Por último, voy a concluir. El arte de tomar decisiones. Llegará el momento en las relaciones que tengas con tu Dios, en la permanencia que tengas con Dios, que vas a movilizarte. Y cuando salgas al campo de labor, tendrás que relacionarte, tendrás que dar instrucción, tendrás que tomar decisiones después de esa instrucción. Aquí hay un principio importante. Cada vez que hay instrucción debe de haber decisión. Pensemos, relación es cuando buscamos acceso al corazón de la persona bajo el poder del Espíritu de Dios. Si tú te has relacionado con Dios, va a ser fácil que te relaciones con la persona con la cual tú vas a estudiar. Otro aspecto es la instrucción. La instrucción requiere que tú y yo sembremos la semilla del Evangelio de Cristo. Por eso tiene que abrirse la Biblia. Cuando la doctrina nace de la Biblia, lo que el Espíritu Santo va a generar en el corazón de esa persona es convicción. Cada doctrina tiene por centro a Jesús. Por favor, no impongas ideas si te contradicen, no argumentes. Responde con la Biblia. Nadie argumenta con la Biblia. La Biblia desarma al hombre más empedernido y más rebelde. Hace unos días estuve en la iglesia de San Isidro y conocí un ser humano fantástico, recién llegado de Cuba. Lo hice mi amigo, lo llevo en el corazón, en mis oraciones está. Y ese hombre no tuvo la pena, en confianza, hice amistad con él, me abrió su corazón. Él era de un trasfondo ateo. Pero entre más íbamos conociendo a Jesús en esa relación, lo buscaba en su casa, venía a la iglesia, venía a las clases de la iglesia, comenzó a fomentarse relación, hubo instrucción. Yo no puedo cambiar el corazón de ningún ser humano, menos de un ateo. Pero Cristo cambió el corazón de este joven. Y este joven ahora es un miembro de nuestra iglesia, dispuesto a discipular. Así que abre el pensamiento y corazón de las personas, asegurándoles que usted los seguirá amando a pesar que ha decidido negativamente, porque eso va a ocurrir. Muchos te dirán que no están listos, que no pueden, que ellos tienen otra forma de pensar. Y tú diles, está bien, yo respeto. Si tú quieres seguir estudiando conmigo, yo estudiaré contigo. Aceptes o no aceptes, yo te seguiré amando igual. Y en mi iglesia te seguiremos amando igual. Te bautices o no te bautices, nosotros respetamos. Porque, oye, si Dios te respeta a ti, ¿por qué yo no te voy a respetar? Porque Dios hace sus llamados en libre albedrío. Cuando entramos entonces al concepto de decisión, es importante recordar que en cada instrucción debe de haber un llamado. El llamado es una invitación para que siga Jesucristo en torno a la doctrina enseñada. Por ejemplo, haz de cuenta que te estoy dando el estudio bíblico del sábado y la persona se llama Amigo Martínez. Y le digo su Salvador, el buen maestro le invita a seguirle para darle reposo. Nota, esto es importante. Cuando hablamos de discipulado, al que tienen que seguir es a Cristo. Entonces tú afirmas, porque el llamado siempre tiene que ser afirmativo. Es bueno hacerlo. Él es nuestro verdadero reposo. Tú tienes que incluirte, porque tú eres un ser humano como el amigo Martínez también que necesita de Jesús. Y entonces preguntas, ¿le parece bien que aceptemos con gozo el reposo del Maestro para el descanso de las cargas pesadas de la vida? Amigo Martínez, ¿aceptamos el reposo? Y espera la respuesta. Siempre positivo. El llamado tiene que ser directo y claro.
Dice el doctor Sarabia, en el estado natural, el corazón no siente ninguna atracción hacia Cristo, pero el poder de la verdad y el amor de Jesús lleva a las personas a utilizar su voluntad con plena libertad para aceptar la gracia que Él le ofrece. Así que cuando estamos confrontando decisiones, es muy importante que pensemos en 4 aspectos de la decisión. Para tomar una buena decisión, tú tienes que dar información. Tienes que rogar al Espíritu Santo que le dé convicción. Tienes que rogar al Espíritu Santo que le dé el deseo de venir a Jesús. Tienes que rogar al Espíritu Santo para que termine actuando. Pregunto, ¿quién hizo la convicción, el deseo y la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo te usó el Espíritu Santo a ti para dar información? Y muchas veces el Espíritu Santo entrega información de muchas formas, porque Él también informa. Así que las decisiones para Cristo han de tomarse en base al poder de la verdad que convence el corazón. Así que la mejor forma de hacer una decisión es en base a una persuasión. Ese es el método de Cristo. La persuasión apela a todo el ser cognitivo, emocional y racional. El discípulo verdadero de Cristo jamás coercionará ni va a amenazar, va a persuadir a favor de Cristo. Usa el peso de las evidencias presentadas por la palabra de verdad y pide constantemente la unción del Espíritu Santo para que el convicto se identifique con Cristo. Así que la persuasión cristiana difiere de un lavado de cerebro y de una coerción en que la persona escoge voluntariamente un curso de acción a tomar. Los seguidores de Cristo deben evadir métodos indignos que fuerzan al individuo a cambiar involuntariamente. Las tácticas que afectan el libre albedrío no son aprobadas por las Escrituras. Persuasión cristiana, escrito por el doctor Ricardo Norton. Así que hay principios prácticos en la persuasión. Llámalos cuando Cristo es el centro. Los llamados deben ser cristocéntricos. Evita argumentar, evita el prejuicio, pide discernimiento para llamar y llama en el momento oportuno. Mantente amable y cortés, comparte tu testimonio, sea adaptable y persiste, 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 como Dios lo hace, como lo hizo con usted y lo hizo conmigo. Así que hay ciertos aspectos básicos del llamamiento que parecen ser repetitivos, pero son necesarios repetir. Busque el mejor momento, porque puede ser que el televisor esté encendido, porque hay mucho bullicio, donde no hay paz. ¿Cómo poder pensar en tomar decisiones a favor de Cristo? Si Cristo es dador de paz. Nunca postergues un llamado. Amigo Martínez, es importante que hable hoy con usted. Tengo un mensaje de Dios para usted. Podríamos salir un momento donde no hay ruido. Podríamos buscar aquella esquina donde podemos platicar en paz. Si es llamado de bautismo, asegúrate que el estudiante ha asimilado y se ha integrado al conocimiento de la verdad. Asegúrate también de que está convicto en Cristo para dejar toda práctica pecaminosa. Hay que ser claros y directos en nuestros llamados. Haz apelación personal. Dice Elena G. de White en Review of Herald 1899, si se hicieron más llamados personales, dice ella, se obtendrían más decisiones para seguir a Cristo. No hagas acepción de personas, por favor. Involúcrate con todos, respeta a todos, ámalos a todos, sea rico, pobre, sea feo, sea blanco, sea moreno como tú y yo. Haz llamados sugerentes, usa la herramienta más poderosa, la Biblia. La Biblia es lo más poderoso que hay. Hay textos que son como flechas al corazón. Mira, no va a contender el Espíritu de Dios para siempre. Mira, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Tú debes servir también con tu casa al Señor. Si Jehová es Dios, seguidle. Mira, dame, hijo mío, tu corazón. Buscadle mientras puede ser hallado. He aquí vienen días, dice el Señor, en el cual voy a enviar hambre a la tierra. No hambre de sed o de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué te detienes?
Por tanto, levántate y bautízate. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas el corazón. Cristo vendrá a salvar a los que le esperan. Yo estoy a la puerta y llamo. Todo candidato, y esta es una parte muy importante cuando estamos hablando de decisiones. Cuando vas a tomar una decisión con un candidato, ese candidato, si te dice que sí, por lo menos debe de ser reafirmado 3 veces. Porque el diablo va a trabajar. Desde el momento en que decide por Cristo hacia su bautismo, el diablo va a trabajar. ¿Y quién es el único que tiene Dios para poder representar a Cristo y defender la decisión? Dios quiere usarte a ti. Así que reafírmalos. Y en todo este proceso, recuerda, lo más importante es el Espíritu Santo. Querido, que este año 2023 sea un año muy bendecido. Te deseo lo mejor de lo mejor, que el Señor te siga usando con poder. Estamos para servir, cualquier cosa, estamos a tus disposiciones. Si no tiene tu iglesia todavía este libro, que me llame al 619-653-6204 y con gusto le haremos llegar este poderoso libro, Permanecer en Cristo, estrategias para preservar el rebaño. Déjame orar por ti, querido Padre. Hemos estado, Señor, recapitulando el concepto de la misiología en ti. Tú iniciaste la misión. Gracias, oh Dios, porque hay un plan magnífico que nos salva. Un plan que no solamente nos guía a Cristo, sino que nos guía a tu iglesia y nos retiene en tu iglesia. Por favor, Señor, que seamos más eficaces en la misión, porque lo pido en Jesús. Amén. Gracias por haber participado del seminario de orientación para el departamento en el cual usted sirve. Si tiene alguna pregunta sobre el material presentado, por favor, escríbanos a la siguiente dirección: telepaz777@gmail.com. Una vez más la dirección: telepaz777@gmail.com. De nuestra parte, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su participación.